entendido que también va a hablar el representante Cristo, también 30 minutos. No, yo sé, si el representante Cristo lo tuviera bien, ¿se podría generar parte del tiempo? No, representante. Si tiene 30 minutos y el representante tiene 30 minutos. Si no se los toma... Bueno. Presidente. Gracias, presidente. Yo no me hubiera pasado los 40, le pido si se puede solo eso. Yo creo que es un tema importante. Le agradezco, en todo caso, presidente, ya es más tiempo que el que me entregaron en el periodo anterior. Pero entonces, ya con eso, presidente, debo decir que empezamos con el pie derecho. Presidente, yo sé que el señor ministro, se me acaba de ir el señor ministro, le doy un saludo, señora ministra, un saludo, señor viceministro. El señor ministro Velasco estaba por acá, también vi al señor presidente de Colpensiones, que me imagino que está preocupado, doctor Salcedo, porque esta reforma, si se aprueba, seguramente va a agravar el problema pensional en el país. Pero, presidente, María Fernanda me mira con un poco de sorpresa, y yo le digo, ¿por qué, doctora María Fernanda? Porque aquí están incentivando la informalidad, y precisamente uno de los problemas grandes en el sistema pensional colombiano, doctor Salcedo, ahí quizá usted tenga el repechaje, y le den esa ponencia para que se desquite. Uno de los problemas grandes que tiene nuestro sistema pensional, doctora María Fernanda, es precisamente el de la alta informalidad, y sentimos que con esta reforma, me estoy adelantando, no se ataca ese problema de la informalidad. Esta reforma no genera incentivos a la formalización. Yo sé, doctora María Fernanda, que a usted no le gustan mis citas. Usted en un trino decía que le parecían muy pendejas. Esas fueron sus palabras. Yo sé que a algunos integrantes del Congreso, cercanos al gobierno, les gusta más citar a J Balvin, a Fercho, a Karol G, para tratar de convencer a los colegas. Yo voy a utilizar una frase, doctora María Fernanda, de un pensador francés del siglo XX, que es Raymond Aron. Había una foto de Simone Weil, una gran mujer, muy valiosa, y básicamente quiero dejar esto claro, doctor Salcedo, y es lo siguiente: Simone Weil era una mujer para quien realmente la miseria humana le impedía vivir, es básicamente lo que nos dice Raymond Aron. Entonces él lo que dice es, a nosotros, que no tenemos posiblemente esa superioridad moral que tenía Simone Weil, eso es parte mía, dice, a nosotros a quienes la miseria de los hombres no nos impide vivir, que por lo menos no nos impida pensar, y que no nos creamos obligados a desvariar para atestiguar buenos sentimientos. Yo creo que aquí, doctor Salcedo, doctor Archila, doctor Quevedo, doctor Yepes, todos queremos que mejoren las condiciones de los trabajadores en el país, todos. No es un tema de buenos sentimientos, claro que todos tenemos esa intención. El problema es si los mecanismos que están planteados en la reforma realmente van a contribuir a eso. Y ahí es donde nosotros nos diferenciamos, porque en política siento yo que muchas veces tenemos coincidencias de fines, pero diferencias de medios. Entonces, aquí no se trata de decir, no, es que queremos que le suban, por ejemplo, el 100% del salario mínimo a los trabajadores de este año. Eso tiene implicancias inflacionarias. Por ejemplo, señora ministra, me parece preocupante lo que está pasando en esa mesa de concertación. Pero bueno, hay otro pensador francés, doctora María Fernanda, Frédéric Bastiat, siglo XIX. Uno de sus últimos panfletos era el de lo que se ve y lo que no se ve. Y yo creo que nosotros como congresistas, doctora Betsy, tenemos que hacernos cargo no solamente de las consecuencias evidentes de la legislación que estamos aprobando, sino también de aquellos elementos o aquellos resultados no buscados, que siento yo son los que tenemos que estar permanentemente tratando de identificar. Aquí, doctor Salcedo, una frase de Winston Churchill. Todo esto para marcar el debate, yo se lo decía la vez pasada a la señora ministra. Ellos ganaron, por supuesto. Y Winston decía que en la guerra, resolución, en la derrota, rebeldía, en la victoria, magnanimidad. Y yo creo que les ha faltado magnanimidad. Y de hecho, no sé si a ustedes les llegó, señores ponentes, nos acaban de poner una tutela, porque la ministra, para el segundo proyecto de reforma laboral, pues no volvió a plantear la mesa tripartita que debía haber adelantado. Están remitiéndose a la mesa tripartita que permitió la presentación del primer proyecto de ley, ese que se hundió en el periodo pasado. Y adicionalmente, doctora María Fernanda, hay diferencias a propósito de lo que está pasando en la CGT. La persona que usted está desconociendo es una mujer valiosa, una persona que se llama Miriam Lustriano, que tiene unas pretensiones de ser la presidenta. De hecho, según me dicen, por cuenta de lo que ha pasado con la ministra, se ha roto incluso aún más la CGT, y no solamente está Percy, sino que hay otra tercera presidencia pretendida. Entonces,
obviamente ahí se está afectando el movimiento sindical. Pero miren, aquí han tratado de instalar una narrativa que me parece preocupante, señora Presidente, y es la narrativa de que tenemos empresarios esclavistas. Esas han sido frases del señor Presidente de la República, de la señora Ministra del Trabajo, hablan de señores feudales, hablan de esclavistas. Y quiero enmarcar el debate en ese sentido, ¿por qué? Porque claro, podemos discutir sobre si es posible mejorar las condiciones de los trabajadores formales, pero partiendo de los hechos concretos. Y al comparar la realidad de la legislación colombiana con el de la región, pues uno se da cuenta que realmente no podemos hablar de empresarios formales esclavistas. Que se produzcan abusos, naturalmente, se presentan, y tienen que ser, doctora Betsy, tienen que ser sancionados. Yo me imagino que el viceministro, que no está aquí, el viceministro Palma, que seguramente no se había leído la ponencia, esto es un trino viejo, esta es la ponencia que habíamos presentado la doctora Betsy y yo la vez pasada, y que básicamente decía que nosotros queríamos desregular, eso no es cierto. Pero lo que sí pedimos es que haya racionalidad en algunas de las disposiciones que están planteándose. Pero entonces les decía que aquí no es que nosotros estemos justificando explotaciones, pero es que aquí nos hablan de precarización cuando estamos hablando del empleo formal, y yo quiero que nos comparemos con el resto de América Latina. Miren, en el caso de la reducción de la jornada laboral, señora ministra, eso está contenido en el articulado, pero usted sabe que eso ya es ley de la República, es la ley 2101 del año 2021, es autoría del Centro Democrático, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que plantea una disminución progresiva de la jornada laboral semanal hasta 42 horas. En este momento la jornada laboral semanal es de 47 horas. Ustedes pueden ver que estamos acercándonos, por ejemplo, en ese tema a los estándares de la OECD. Pues miren lo que pasa con el porcentaje de recargos nocturnos, doctora María Fernanda, doctor Mondragón, se lo decía la vez pasada en un debate que tuvimos la oportunidad de tener en Cable Noticias. Colombia hoy tiene el porcentaje de recargo nocturno más alto de la región, 35%. Me dirán ustedes, no, pues es que mire que se está pagando solamente a partir de las 9 de la noche, y es verdad. Pero si ustedes comparan la siguiente diapositiva, se van a dar cuenta que nos están pasando prácticamente al segundo lugar en la región. Estamos ahí, o estaríamos en ese momento, al lado de Salvador y del Ecuador. Y en esos dos casos, el porcentaje de recargo nocturno es del 25%. Es decir, estaríamos en una situación de desventaja competitiva para generar empleo en el país. Ustedes saben que en este momento, en el mundo, hay un flujo constante de capitales, y que por ejemplo centros de llamados, call centers, pueden irse a algunos de esos países precisamente por diferencias de esa naturaleza. Y si incluso comparamos con países que están en la parte de más arriba, como Panamá, en el caso de Panamá y Guatemala, que pagan el recargo nocturno desde las 6 de la tarde, pues básicamente el recargo es del 13%. Entonces, yo creo que es importante decir eso para que se den cuenta que los empresarios formales de Colombia no están pues siguiendo ese patrón que plantea el presidente de la República, diciendo que quieren la precarización y que quieren en cierta manera explotar a sus trabajadores. Miren lo que pasa con la licencia de paternidad. Esto estuvo a cargo del exrepresentante a la Cámara, que de hecho planteó unos incrementos potenciales dependiendo de las tasas de desempleo. El doctor, ahora está, se me fue el nombre, José Daniel López. José Daniel López, y miren ustedes, estamos solamente por debajo de Brasil, con 14 días de licencia de paternidad. Brasil tiene 15 y nos quieren llevar con cierta gradualidad hasta 84 días. Miren lo que pasa con la prescripción a nivel regional. Hoy Colombia son 3 años, lo están planteando subir a 5 años, que puede extenderse hasta 10 años eventualmente. Y miren lo que pasa con México, 1 año, con Ecuador 3 años, con Argentina 2 años, Chile 2 años y Panamá 1 año. Aquí veía algunos carteles de pequeñas y medianas empresas que están preocupadas con la reforma, doctor Salcedo, porque precisamente va a ser a ellas a las que más va a afectar. Y de hecho el Banco de la República sacó un estudio, hay que reconocer que era a propósito de la primera reforma, pero los cambios no han sido sustanciales, y en ese estudio se hablaba de que se podrían destruir 454.000 empleos formales en el país si se aprobaba la reforma, porque van a subir los costos de contratación, entre otras cosas. Y, de hecho, aquí, señora Presidente, con su venia, quiero poner un video del señor Ministro de Hacienda que me parece un despropósito. Señora Ministra, yo creo que es importante aclararle conceptos al señor Ministro de Hacienda porque está bastante confundido. Confunde la informalidad con
por ejemplo, las órdenes de prestación de servicios. Usted sabe que las órdenes de prestación de servicios son una forma de contratación actualmente que uno pues puede cuestionar, pero no hacen parte de la informalidad. De hecho, el Estado es un gran contratista a través de órdenes de prestación de servicios. Yo me imagino que usted no puede decir que esas sean formas de contratación informal. Pero pongámoslo, por favor, para que ustedes se den cuenta que el propio ministro del Trabajo, de Hacienda, está reconociendo que se van a destruir 454.000 empleos formales. Porque la Presidenta no me va a quitar ese tiempo, doctor Mondragón, tranquilo. Lo que dice es que podrían pasar de forma informal. Sí, es decir, que de pronto, eventualmente, por no pagar horas extras, las empresas decían contratar los prestadores de servicios. Eso es realmente lo que dice el informe. No dice que se pierda. Es un tema de cómo se mueven las empresas entre contratar formalmente o no. Señora Presidente, realmente pues son preocupantes esos pronunciamientos del ministro, por un lado por la confusión conceptual, pero por otro lado porque reconocen que se van a destruir 450.000 empleos formales. Después están unas declaraciones que dio la señora ministra a Blue. Hay que decir que estaba relacionado principalmente con temas dentro del sector público, pero yo siento que esta es la lógica de esta reforma. Por favor, pongámoslo. Y generarlo con unos mínimos niveles de estabilidad. En vez de poner 3 o 4, que se coloque la otra, que lo coloque bien. Es decir, aumentamos empresas, las consolidamos, pero sin precarización laboral. Ese es el objetivo central de la política pública que nosotros queremos establecer. Entonces, básicamente, señora Presidente, pues la señora ministra está explicando la lógica que hay detrás. Sin decir que sean precarios los trabajos hoy por hoy, porque esto, vuelvo a insistir, es una reforma que está centrada principalmente en los trabajadores formales. Lo que ella dice es, logremos que los empresarios garanticen mejores condiciones que las que tenemos hoy, que yo no voy a aceptar que se diga que son unas condiciones de precarización las del empleo formal en el país, y ella dice que prefiere que se mejoren y que haya una sola persona por 4 que haya hoy. Eso obviamente me parece bastante preocupante. Y sobre todo en un momento donde estamos prácticamente... Presidente, la doctora Chila está pidiendo la palabra. Sí, compañeros, como te decíamos al inicio, o hacen silencio o desocupamos el recinto, pero los compañeros que están laborando hay que respetarlos. Se lo agradezco, presidente, muchas gracias. Entonces les decía que, pues obviamente preocupa, la propia ministra lo ha reconocido, lo ha dicho varias veces. Doctor Salcedo, esta no es una reforma que esté buscando generar nuevos empleos en el país. De hecho, tampoco es una reforma que esté buscando mejorar la formalización, que es otro de los grandes problemas que tenemos en Colombia, unos altos niveles de informalidad. Lo que sí hace es propiciar un mayor clima de confrontación, de conflictividad laboral en Colombia. Presidente, no voy a ir a todos los artículos, voy a ir a varios que considero que son los más sensibles. Presidente, mire este artículo, el artículo número 8, indemnización por despido sin justa causa. Yo sé que la doctora María Fernanda ha dicho, lo hablamos, tú lo planteaste, María Fernanda, en el debate en la SAC, que considerabas que esto no desincentiva la contratación de personal. Pero miren ustedes lo que está pasando con las nuevas tablas. De hecho, esta es la tabla del proyecto original, la tabla de la doctora María Fernanda y del doctor Mondragón, pues habría que hacer un cálculo distinto. Yo pues solamente me remito a lo que está planteado en el texto de la reforma. Entonces, esto es lo que va a pasar con un trabajador que tenga un salario mínimo, contratado formalmente, y si él es despedido antes de que pasen 5 años, o tras 5 años de antigüedad, actualmente se le deben pagar
4.233.000 pesos. Con la reforma eso baja a 3.673.000, es decir, entre comillas, una disminución de 580.000 pesos. Pero miren ustedes qué pasa hacia adelante, porque yo creo que eso es como un poco con lo que tratan de incentivar eso. Ustedes se darán cuenta que después de los 8 años, ahí está, eso pasa de 6.500.000 pesos a 9.400.000 pesos. Es un incremento de 2.900.000 pesos. Eso ya es alto, María Fernanda. Pero mira qué pasa después de los 15 años. Es decir, pues lo que siento yo que ustedes esperan, que haya cierta estabilidad. La estabilidad como la entienden ustedes, yo ya voy a plantear una diferencia grande en cómo yo entiendo la estabilidad, y es que se pasa de 11 millones de pesos de indemnización, 11.900.000, casi 12 millones, a 33 millones de pesos. Obviamente eso tiene que ser tenido en cuenta por parte de las empresas, porque las empresas no pueden garantizar cuál va a ser su desempeño a lo largo de toda su vida. Y eventualmente pueden tener que hacer recortes, María Fernanda, porque pueden tener que enfrentar dificultades. Y entonces si hay un trabajador que está en esa situación, pues entonces van a tener que pagarle eventualmente 33 millones de pesos. Y sobre todo eso es muy duro, vuelvo a insistir, para las pequeñas y medianas empresas. Posiblemente las grandes empresas puedan resistir un poco mejor. Después está el tema de la sanción moratoria. Aquí, si ustedes se dan cuenta, introducen, más allá de algunos cambios de semántico, hay algunas palabras que se cambian, introducen la palabra indemnizaciones. Y ahí hay una preocupación grande, María Fernanda. ¿Por qué, señora ministra? Y es que ahí ustedes están introduciendo algo que para la Corte Constitucional no es cierto y es discutible. Es decir, algo que es incierto más que no es cierto. Es incierto y es discutible. Porque todos los otros elementos son ciertos e indiscutibles. El pago de los salarios, las prestaciones legales y convencionales, y el tema de las indemnizaciones puede ser objeto de disputa. Ustedes están planteando que eventualmente se tenga que pagar no solamente la indemnización, sino que se tenga que pagar una sanción moratoria como si hubiera habido necesariamente mala fe. Y miren ustedes un ejemplo de esto. Una persona con 7 años de antigüedad es despedida con justa causa el día de hoy, recibe una indemnización de 5.800.000, tiene un salario mínimo como ingreso, como salario, y están pasando con este artículo, básicamente, a 36 millones de pesos. Una indemnización de 8 millones de pesos, y ustedes ven después la moratoria de 27 millones de pesos. Ese también, señora Presidenta, me parece que es un artículo inconveniente y que puede cerrar muchas empresas que no van a estar actuando de mala fe necesariamente. Eso me parece preocupante. Artículo 10. Este artículo 10 lo hablábamos ayer, doctora Marta Alfonso, a propósito del proyecto que usted estaba liderando en la Cámara de Representantes, en la plenaria. Aquí se invierte la carga de la prueba y se plantea que una persona que es empleadora despida a alguien incluso sin justa causa y le paga su debida indemnización, y después él tiene que demostrar que no fue un acto discriminatorio. ¿Cómo se demuestra eso? Es muy difícil. La verdad es que se invierte la carga de la prueba y eso me parece que en la práctica está buscando la estabilidad laboral absoluta. Después está el artículo 11, estabilidad laboral reforzada. Yo considero que hay elementos que podemos rescatar o podemos incluso estar de acuerdo en ese artículo, pero hay otros que son problemáticos. Doctor Mondragón, doctora María Fernanda, señora ministra. Y es que para el tema de las personas con situación de discapacidad y las personas que entren en situación de prepensión, por decirlo así, pues ahora, cuando hay una justa causa, en el momento actual, sin la reforma, tiene que haber un procedimiento al interior, señor viceministro, usted lo sabe bien. Y después entonces lo puede echar y el trabajador puede ir a sede judicial. Ahora no va a suceder eso. Ahora lo que se plantea es que tiene que haber una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Y obviamente, ustedes saben, como pasa con la ADRE, le están tratando de dar unas funciones al Ministerio para el que no tiene la capacidad técnica y administrativa en este momento. Y de hecho, voy a poner un ejemplo, que hay un trabajador en situación de retén pensional y que acose, incluso que vaya más allá, que abuse de una trabajadora, eventualmente, si está en esa situación, después de haberle hecho todo y que se haya agotado el proceso disciplinario, no lo pueden sacar de la empresa hasta que no haya notificación de un inspector del trabajo. Eso a nosotros nos parece pues preocupante. Sigo adelante, señora Presidente. Después está el artículo de la jornada máxima legal. Yo quisiera, señora representante, señora ministra, doctor Mondragón, que nos explicaran por qué eliminan la jornada especial de 6x36 que estaba contemplada en el artículo original, que es una posibilidad legal actualmente, y por qué eliminan la jornada sensible, la jornada flexible. Después está el artículo 17,
que modifica el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y pone un numeral adicional, que es el número 17. Yo claro que estoy de acuerdo con que como sociedad tenemos que hacernos cargo y tenemos que ver cómo ayudamos a las personas que tienen una situación de discapacidad, pero aquí ustedes con este numeral están poniendo esa responsabilidad en cabeza de las empresas. Yo creo que eso no debe ser así, eso debe ser una responsabilidad principalmente del Estado y no de las empresas. Ustedes se la están cargando a las empresas. Después está el tema de las licencias, artículo 18. Ahí uno puede estar de acuerdo con varias de esas licencias, doctor Londoño, pero las de los literales E, F y G me parecen preocupantes, sobre todo cuando hay abusos. Puede haber personas que pidan licencias porque consideran que están enfermas y después salen a marchar. El E, el F y el G hay que revisarlos. Limitaciones al uso del contrato de prestación de servicios. Aquí lo teníamos, este debate, doctor Mondragón, la vez pasada en Cable Noticias. Aquí la ministra pues está haciendo una diferenciación entre el sector público y el sector privado. Entonces prohíbe las prestaciones de servicio en el sector privado, pero las sigue permitiendo en el público. Y ustedes saben que el público es uno de los grandes contratantes a través de órdenes de prestación de servicios. Y la verdad es que aquí se dejan de lado algunos trabajadores, como por ejemplo médicos, abogados, contadores, personas que están trabajando en softwares, que prefieren de hecho que puedan tener prestaciones de servicio. Entonces, eso también lo dejo a consideración de la comisión. Sigo adelante, señora Presidente. Protección del trabajador en procesos de automatización. Yo le planteaba hoy a la señora representante en un trino que ella había puesto que consideraba que esto mejoraba, este proyecto de ley mejora la productividad del país. Y aquí ustedes se dan cuenta, hay un artículo, que es el 61, que en cierta manera está haciendo más costosa y al mismo tiempo dificultando la innovación y los procesos de automatización en el país. Esto, vuelvo a decirlo, lo dije la vez pasada, me recuerda a los luditas en el caso del Reino Unido, donde algunos trabajadores destruían precisamente máquinas que buscaban mejorar la productividad. Sigo adelante, garantías del derecho de asociación sindical. Aquí, doctor Salcedo, empezamos en temas que yo sé que han sido fuente de discordia con la señora ministra, como usted lo planteaba. Sé que esos artículos vienen desde antes, está el artículo 63, que de hecho creo que va en contravía de lo que plantea el artículo 47, porque están permitiendo, doctora Betsy, que se puedan sindicalizar personas que tienen órdenes de prestación de servicio, a pesar de que nos están diciendo que quieren eliminar las órdenes de prestación de servicio. Pero bueno, aquí está el tema de las garantías de derecho de asociación sindical. Y aquí, señores congresistas, ustedes miren el literal H del numeral 1, en la práctica están extendiendo el fuero sindical a todos los trabajadores sindicales de una empresa. Es decir, una persona que se sindicalice en la práctica no puede ser removido de su cargo. Dice, los trabajadores sindicalizados que no gocen del fuero sindical no podrán ser privados de su empleo o perjudicados en cualquier forma por su afiliación a actividades sindicales. Es decir, están afiliados, no los pueden expulsar, y pues esto se conjuga con ese artículo 10 que veíamos antes, porque ¿cómo va a aprobar un empleador que haya pagado una indemnización por un despido sin justa causa que no fue porque había estado sindicalizado? Entonces ahí en la práctica están extendiendo a todos los trabajadores sindicalizados el fuero sindical. Después en el numeral 2, literal A, vuelven a decirlo, despedir en cualquier forma a los trabajadores y sus representantes o dirigentes a causa de su afiliación sindical. Aquí entendemos que quieran fortalecer a los sindicatos y han dicho que por eso no han logrado cosas, porque la sindicalización en el país es relativamente baja. Ese es un poco el argumento. Pero cuando uno revisa Chile, que es un país más pequeño que Colombia, tiene un porcentaje de afiliación sindical más alto, y de hecho, señor viceministro, veíamos que Chile no tiene pagos por recargos nocturnos. Colombia en términos proporcionales. Lo que veo aquí es que quieren fortalecer a los sindicatos, pero no necesariamente, doctor Salcedo, usted lo dice, para mejorar las condiciones de los trabajadores, y sobre todo quieren fortalecer, ya lo vamos a ver, a los grandes sindicatos, es por razones políticas, como sucedió en la Argentina de Perón en el siglo XX. Después está el artículo 66, procedimiento sumario de protección de los derechos sindicales. Aquí lo que yo planteo, señores congresistas, es que ojalá se elimine este artículo, porque en este momento en comisión primera está discutiéndose un proyecto de procedimiento que fue enviado por la Corte Suprema de Justicia. Creo yo que este tipo de cosas podríamos sacarlos de este proyecto. Después está el tema de las prohibiciones, y yo quisiera, doctor Mondragón, que cuando ustedes se expongan, si es que no logro convencer a mis compañeros, todavía guardo la esperanza de que hundamos este proyecto con mi ponencia de archivo, si no se logra hundir,
Yo quisiera que nos explicaran, doctor Mondragón, señora representante Carrascal y el doctor Germán Gómez, por qué eliminan del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo varias de las disposiciones que hay actualmente, varias de las prohibiciones que existen hoy, como por ejemplo la que está en el literal C del texto actual, que está relacionado con la destinación de los recursos de los sindicatos. ¿Por qué, por ejemplo, en el F no les parece que esté mal que haya llamados a desconocer o de forma colectiva particularmente los preceptos legales o los actos de autoridad legítima? Quisiera que nos explicaran eso. Después, señora Presidente, artículo 70, subdirectivas y comités regionales. Aquí están tratando de desdoblar los fueros sindicales, señora Presidente. Hoy por hoy, si hay alguna subdirección en un municipio determinado y hay dos empresas con el mismo giro, básicamente tienen 10 fueros. Y aquí lo que quieren, doctor Salcedo, es que esas dos empresas, cada una de ellas tenga 10 fueros. Es decir, los desdoblan. No solamente están tratando de afiliar a todos, darles un fuero de hecho a todos los sindicalizados, sino que esos fueros particulares, usted sabe bien cuáles son, doctor Salcedo. Hoy tenemos el fuero de fundadores, tenemos el fuero de las personas que adhieren a la fundación de un sindicato, tenemos el fuero circunstancial, tenemos el fuero de las directivas. Ellos los están tratando de crecer y crecer. Lo mismo pasa con el artículo 72, donde ahora los aforados estarían determinados proporcionalmente. Nos tendrían que explicar cuál es la razón que justifique eso. Después está el derecho de federación, y aquí, doctor Salcedo, creo yo que ustedes dan el punto cuando plantea que quieren es, en cierta forma, marchitar los pequeños sindicatos y darle más fuerza a los sindicatos grandes, CGT, a la CUT, sobre todo a la CUT. Y, doctor Salcedo, aquí hablan del derecho de federación, y uno ve lo que está contenido en el código, artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo, y hacen unas modificaciones. ¿Qué es lo que quitan? ¿Qué es lo que quitan, señor presidente? Señora Presidente, perdón. Entonces, hoy por hoy las federaciones no pueden declarar huelgas. Nos tienen que explicar cuál es la razón para que puedan hacerlo ahora. Y de hecho, con el número 2, con el numeral 2 que ustedes están viendo ahí, las confederaciones pueden afiliar sindicatos, pueden aquí está mal en esta parte, pero está bien en la filmina anterior. Dice: las federaciones pueden afiliar directamente a trabajadores. Es decir, se están pasando por encima de los sindicatos de base. Después está el tema del artículo 75, artículo 76. Aquí diluyen un poco lo que habían establecido de manera más clara, doctor Salcedo, en el texto anterior, usted que lo estudió también, pero quieren que siga habiendo negociaciones por niveles. Y yo sé que el presidente de la República sacó un trino hace relativamente poco a propósito de la diferenciación que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, pero esa negociación colectiva por niveles, que yo creo que es inconveniente, debo decir que además va a afectar principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y además me parece que no está bien para el país que estemos en una conflictividad laboral permanente, que entonces se sale de un nivel y se baja después a otro nivel y se está constantemente, doctora Betsy, en un dilema o en una problemática sindical sin término. Después, llegamos a el artículo 77, que es el de los pactos colectivos. Los están prohibiendo. De hecho, yo le decía a la doctora María Fernanda, no está aquí el viceministro Palma, ellos presentaron una demanda de constitucionalidad sobre los pactos colectivos, y yo imagino entonces que nos están dando la razón a quienes consideramos que no se tiene que tramitar esto a través de una ley ordinaria. Si están presentando eso como una demanda de constitucionalidad, pues ahí en la práctica, doctor Cristo, están tratando, a mi juicio, de cierta manera, monopolizar el relacionamiento de los trabajadores a través de los sindicatos. Pero bueno, eso pues vamos a tener que discutirlo, ese tema de la prohibición de los pactos colectivos. Después está el tema de la prohibición de los contratos sindicales, y sí, hay que reconocer que efectivamente hay algunos contratos sindicales que han sido mal utilizados, como también han sido mal utilizadas ciertas órdenes de prestación de servicio. Pero, doctor Cristo, lo que hay que hacer ahí es que trabaje y funcione oportunamente el Ministerio del Trabajo y no acabar con una figura que para otros casos funciona bien. Lamentablemente eso no es lo que pasa. Vemos, por ejemplo, yo denuncié, le he pedido respuestas al señor viceministro Palma, que no está acá, pero le he pedido, usted lo sabe, señor viceministro, que me diga en qué va el proceso contra Laura Sarabia por no haberle pagado las prestaciones de ley a Marelis Mesa. ¿Por qué hay como ese trato diferenciado? Cuando veíamos al mismo tiempo, cuando se presentaban casos similares, lo que pasó en Cartagena, al día siguiente le estaban cerrando y sellando el establecimiento al empresario.
que no estoy justificando con eso que no haya cumplido la ley, pero lo que uno quiere, señor viceministro, señora ministra, es que haya un trato igualitario, que no haya sesgos a la hora de aplicar la ley y que no se destruyan figuras que pueden funcionar bien porque estén siendo mal utilizadas. Lo que ahí corresponde es dejar la figura y buscar que haya sanción por parte del ministerio cuando se presenten abusos. Provisión de los contratos sindicales. Después está el tema del derecho a huelga. Aquí vienen estos últimos artículos. Presidente, usted ha sido muy generosa conmigo. Ya, si se da cuenta, quedan pocas paginitas. 5 minutos más. Gracias, señora Presidente. Artículo 79, derecho a huelga. Hoy por hoy, en Colombia hay 4 tipos de huelgas. Está la huelga contractual, que podríamos decirlo así, señora ministra. Está la huelga imputable al empleador. Está la huelga por razones políticas y está la huelga por solidaridad. Y esas huelgas, señores representantes, hoy tienen que ser votadas por los trabajadores de las empresas. Y aquí básicamente están dejando que la única huelga que se tenga que votar por los trabajadores sea la huelga contractual. Es decir, cuando hay un proceso de negociación colectiva y los trabajadores se van a huelga para buscar determinadas concesiones por parte de sus empleadores. Aquí están desregulando la huelga y están planteando, este es un artículo de los que más problemáticos me parece, huelgas parciales y, voy a usar comillas, los derechos de los trabajadores están garantizados a la huelga en todas sus modalidades. Aquí están abriendo una caja de Pandora. Y vuelvo a insistir, están desregulándola por completo. Ya vamos a ver, siguiente diapositiva. Me decía la contractual, la imputable, sí, ahí está. Aquí estamos con la huelga de servicios esenciales. Aquí también, doctor Chaparro, consideramos que están yendo en contra de la Constitución. La Constitución expresamente prohíbe, en el artículo 56, que pueda haber huelgas en servicios esenciales. Después, vámonos al artículo 81, que es el tema de los requisitos de la huelga contractual. Aquí cuando uno revisa el texto actual con lo que plantea el gobierno, pues uno se da cuenta que están flexibilizando, están haciendo cada vez más sencillos los requisitos de huelga. Ya dije que la huelga que se tiene que votar por todos los trabajadores básicamente va a ser solamente la huelga contractual, las otras no. Y de hecho en algunos de los apartes de los demás artículos lo terminan reconociendo. Después está el tema de la decisión de los trabajadores. Y aquí yo le preguntaba al doctor Mondragón el otro día en ese debate que cuál iba a ser realmente la razón por la que iban a bajar los umbrales de quórum, doctor Salcedo, para votar. Aquí están tratando de imponer la dictadura de las minorías, porque en la práctica, en determinadas empresas, el 17% de los trabajadores va a votar una huelga para toda la empresa, que los termine afectando a todos. Eso es bastante problemático y a mi juicio va en contra de lo que está dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política, donde dice que las organizaciones sindicales tienen que regirse por principios democráticos. Hay sentencias también en ese sentido, nos tienen que explicar cuál es la razón y nos gustaría que nos dijeran en qué otros países del mundo pues están planteando esos números de decisión de huelgas tan antidemocráticos, porque vuelvo a insistir, eventualmente es el 17% y eventualmente es el 33%. Vamos más adelante, artículo del desarrollo de la huelga. Aquí básicamente voy a unir el artículo 83, el 85, señora Presidente, básicamente resumiendo. Tómese el tiempo que yo le doy bien. No, porque ya me dijeron que no. Causales de legalidad de la huelga, etcétera, etcétera. Ahí vamos a entrar seguramente en profundidad cuando tengamos que discutir esto, que espero que se dé artículo por artículo, y es que están desregulando las huelgas. Hoy hay un límite de tiempo de las huelgas, que es de 68 días, doctor Salcedo. Y aquí no, las huelgas pueden ser indefinidas. Pueden tener, no van a tener límite en el tiempo, en contra incluso de sentencias que han dicho lo contrario. Pero adicionalmente están planteando, porque hoy hay una obligación de que si se vota huelga, la huelga tenga que darse entre el segundo día y hasta el 10º día después de votada la huelga. Aquí mantienen el segundo día, pero el 10º lo quitan. Es decir, plantean dejar como una espada de Damocles la posibilidad de hacer una huelga sobre los empresarios de manera indefinida. Eso yo creo que no está bien para el país. Eso no le hace bien a la empresa, eso no le hace bien tampoco incluso a los trabajadores, porque eventualmente pueden terminar cerrando esas empresas con pues esa arma de negociación que les están dando. Después estaba el artículo 89, el artículo 90, doctor Salcedo, el tema de la imprescriptibilidad, ya lo mencioné antes.
Me parece que eso es ir en contravía de lo que han hecho incluso algunos países. Colombia está hoy en el promedio de la región, tiene 3 años prorrogables por 3 años adicionales. Y, señora Presidente, si usted me lo permite, cerraría con 2 minutos una consideración general. Gracias, señora Presidenta. Creo que me he quitado yo mismo tiempo. Pero, Presidente, como se dan cuenta, este es un proyecto de la mayor gravedad, hace cambios muy concretos. La ministra dice que no nos quiere, que no debemos seguir teniendo un código laboral de hace 50 años, pero con algunas disposiciones como la de, por ejemplo, el tema de la automatización nos está llevando incluso más lejos en el tiempo, nos está llevando al siglo XIX, pero debo decir lo siguiente: esta es una reforma que lo ha reconocido la propia ministra, no genera nuevos empleos. Esta es una reforma que no incentiva la formalidad. Como ustedes se han dado cuenta, pues básicamente, posiblemente siguiendo el ejemplo de Argentina, no de la Argentina de Milei, sino de la Argentina previa, la Argentina peronista, está tratando de aumentar la conflictividad laboral, fortaleciendo con fines políticos a los sindicatos, no pensando tanto en los trabajadores como en los fines políticos que pueden tener. Adicionalmente, la ministra, debo decírselo con respeto, señora ministra, usted se desentiende de todo el universo de trabajadores. No son solamente los trabajadores formales y los trabajadores informales y los trabajadores sindicalizados a quienes usted debe tratar de atender. Hay un gran número de colombianos que están en una situación de informalidad y esta reforma no atiende esa situación. Lamentablemente, creemos que va a crecer el número de informalidad y van a destruirse empleos formales. Adicionalmente, debo decirlo, señor presidente, esta reforma llega en un muy mal momento. Vimos que el último trimestre fue un trimestre recesivo. Se cumplió el sueño de Irene Vélez de que decreciéramos en 0.3%. Y la verdad es que lo reconoció el propio ministro de Hacienda, las cosas no pintan bien para este último trimestre del año. Entonces me parece que es un despropósito, me parece que va en contra del sentido común aprobar una reforma de esta naturaleza, señora Presidente, que incrementa los costos de contratación, que no genera incentivos a la formalización y que por el contrario aumenta la conflictividad laboral justo en un momento en que la economía se está desacelerando y está mostrando señales de recesión. Por eso, señores congresistas, yo los invito a que ojalá nos acompañen votando negativamente este proyecto, es decir, votando afirmativamente mi ponencia. Gracias.